Estamos platicando con Juan José García Ochoa y bueno, vamos a entrar en materia, lo que tiene que ver con el colectivo LGBT, con el colectivo al que está dirigido este programa. Es uno de los programas que por primera vez nos toman en cuenta a nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que tenemos una distinta orientación sexual a lo que se supone es la mayoría, que es la heterosexual. Y de repente, bueno, pues a raíz de esta aprobación de los matrimonios del mismo sexo, a partir de que se nos empieza a tomar en cuenta, vienen estas reacciones homofóbicas, vienen estos asuntos que tienen que ver con la violación constante de los derechos, de los normales, los anormales, las aberraciones y todas esas bellezas que nos dicen a nosotros. Pero hay un programa, un punto en estos, son los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersex. ¿Cuántas líneas de acción y por qué? Sé que suena muy obvia la pregunta, pero ¿por qué tomar en cuenta a la población LGBT? Bueno, cuando se concibió el programa, se discutió que no bastaba dar cumplimiento derecho por derecho, poder establecer determinadas convenciones internacionales o leyes o tratados firmados por México, sino que había grupos de población específicos que se encontraban en una situación de desventaja en general frente a los derechos humanos, por diversas razones, algunos más en algunos derechos que en otros, pero finalmente son poblaciones que nosotros decimos que se encuentran en una situación de desventaja de derechos. Se escogieron 10 grupos de población. Entre ellos están los migrantes, las personas víctimas de trata, las poblaciones callejeras, las indígenas, los niños, las niñas, las mujeres, los jóvenes, y también se pensó en incluir a la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersex. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay, digamos, una discriminación o una falta de acceso o dificultades para poder garantizar a plenitud los derechos humanos, en general todos los derechos, digamos, por la situación de discriminación, ¿no? Entonces, son, digamos, como grupos que implican, son capítulos en el programa de derechos humanos que implican como políticas transversales, o sea, que responsabilizan a muchos entes, porque todos tienen algo que hacer para garantizar plenos derechos para este tipo de poblaciones o este tipo de comunidades. En el caso del capítulo de la población LGBTI, son 87 líneas de acción, son 17 entes públicos responsables con 16 estrategias, y se escogieron además 19 indicadores, que son los que pusimos a disposición de la sociedad para que puedan evaluar el avance. De corto plazo tenemos 79 líneas de acción, mediano plazo 8 líneas de acción, y distribuido por, digamos, grandes áreas de responsabilidad al Poder Ejecutivo, que sería el gobierno del Distrito Federal, incluyendo las delegaciones. Son 76 de las líneas de acción, son 12 acciones legislativas, perdón, 16 acciones legislativas, y 10 líneas de acción que corresponden al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Algunas de las, ¿cómo clasificamos este capítulo? Digamos, son 7 grandes apartados. El primero tiene que ver con la legislación y las políticas públicas integrales. El segundo tiene que ver con el garantizar el derecho a la educación. El tercero es el derecho al trabajo y los derechos humanos laborales de la población LGBTI. En cuarto lugar, el derecho a la salud. En quinto lugar, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En sexto lugar, el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y en séptimo, el derecho a la libertad, la integridad y a la seguridad personal. Cada estrategia tiene un determinado número de líneas de acción. Cada línea de acción establece quiénes son los responsables de cumplirla. Ponemos también incluso entidades o oficinas públicas corresponsables que ayudan al responsable principal a resolver o implementar una política determinada. Tiene un plazo y un indicador o varios indicadores asociados a su cumplimiento. Esto permite que la sociedad pueda dar un seguimiento muy puntual. Yo
invitaría a su auditorio a que lo revisaran. Sin duda, a lo mejor habrá líneas de acción que no están, faltarán algunas cosas, algunas a lo mejor son innecesarias para algunos en este momento, son más prioritarias otras. Es parte de lo que se debe de discutir, pero sí sería, pues, creo que muy importante el conocimiento del programa en este capítulo para poderle dar un seguimiento, un acompañamiento, y que a nosotros serviría mucho. Si no, pues eso se queda solamente en una muy buena redacción, un buen diagnóstico, pero no llega a concretarse en política. ¿Alguna dirección para que el público que nos está escuchando pueda revisar todo esto que nos has comentado? En la página que ya se dio, que está además ligada a todos los participantes del programa, que es derechoshumanosdf.org.mx. Exactamente. A esta página, o sea, puede accesar de manera directa. También en el portal del gobierno de la ciudad tenemos un acceso, un link, lo mismo con la Comisión de Derechos Humanos, así como todas las organizaciones que participaron en la elaboración del programa tienen en sus páginas links a este programa. Se va a hacer, el documento impreso es ladrillote, no le quiero llamar así, pero es muy páginas, ¿no? Sí. Entonces y descargarlo. Pero, por ejemplo, se van en determinado momento a ejercer políticas de comunicación social que tengan que ver con el programa, es decir, bueno, a ver, tú eres mujer, utilizas el programa Atenea, estos son los derechos que tienes que estar vigilando, independientemente de que a todos nos toca todo. Sí, tenemos una versión, digamos, para funcionarios públicos y para organizaciones no gubernamentales, que es un resumen, es un cuadro en donde vienen las líneas de acción y quiénes son los responsables y los plazos. Y también incluso si requieren, en algunos casos, presupuesto, también para que lo puedan seguir el cumplimiento, revisando el presupuesto. Ahorita ya, digamos, el gobierno de la ciudad, también una política muy progresista en materia de transparencia, prácticamente puedes hacer búsquedas a través del presupuesto y ubicar rápidamente rubros de gasto, partidas, etcétera. Entonces, el programa está ligado también a la parte presupuestal, y te permite ubicar en los marcos de política pública, que son la base del presupuesto de la ciudad, ubicar objetivos de derechos humanos y el presupuesto asignado. Entonces, digamos, estamos generando estos instrumentos más sencillos para que lo pueda utilizar tanto funcionarios públicos para que ubiquen su responsabilidad, claro, como también organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en darle seguimiento. Estamos platicando con Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno, acerca de este programa del Distrito Federal. Estamos ya abordando los derechos de las personas LGBTI, y uno de las personas más afectadas, más violentadas en sus derechos humanos son las personas transgénero, transexuales y travestis, dentro de todo este gran colectivo de la diversidad sexual. Por ejemplo, ya hay un avance para que haya una reasignación sexogenérica, ¿no? Cuesta, creo, ya 300 pesos, puedes modificar el acta, pero eso es modificar el acta. Todo el proceso para que haya una reasignación sexogenérica le puede costar a una persona la vida, quiero decir, muy caro, en el sentido de hacer todo el asunto de los abogados, de los peritos, de los diagnósticos. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se está contemplando a las personas? Sé que sí, pero ¿cómo supongo que en las personas transexuales, travestis y transgénero hay específicas acciones para ayudarles? Sí, tenemos una mesa incluso de trabajo con la Secretaría de Salud, ya con la Consejería Jurídica, aunque la parte jurídica, la parte legal, pues ya prácticamente está resuelta. O sea, el tema de la identidad sexogenérica pues está jurídicamente resuelto ya en la Ciudad de México. No, el tema es lo que tiene que ver con propiamente la reasignación de sexo, que implica, pues en algunos casos, procedimientos médicos o quirúrgicos, hormonales, etcétera, que tienen un costo, ¿no? Alto. Entonces, y que más son de por vida. Sí, exacto. Pero entonces, aquí el tema es, digamos, entendiendo nosotros que es un asunto de pues médico, encontrar, digamos, la posibilidad de, en su momento, a lo mejor no ahorita, por las prioridades que tenemos en materia de salud,
ir garantizando que eso también sea proporcionado públicamente, ¿no? No hay, lo que hemos, a la conclusión a la que hemos llegado es que son caras todo este tipo de procedimientos porque casi no hay investigación, porque no hay desarrollo, digamos, médico de esta parte. Entonces, lo que requerimos es invertir un poco más en investigación, en trabajo con universidades, etcétera, para poder ir gradualmente acercando, digamos, a la política pública hacer una los paridad, costos, porque ahorita, digamos, es para las prioridades de la Secretaría de Salud, pues es incosteable, digamos, ahorita en este momento, pero sí tendríamos que ir avanzando hacia allá. Entonces, la mesa que tenemos de trabajo con esta representante de esta comunidad es justamente para poder desarrollar o involucrar universidades e investigadores para paulatinamente ir acercando los costos de estas operaciones digamos, a las instituciones públicas. ¿Cómo están contemplando el asunto de los jóvenes, los derechos sexuales reproductivos? Estoy pensando también en el VIH, el incremento de casos de VIH en jóvenes, ¿no? Que, o sea, algo está fallando ahí. Digo, sé que no tiene que ver con el Distrito Federal, tiene que ver con todo el país, ¿no? Pero algo está fallando. O sea, los muy jóvenes se están infectando de VIH y poniéndolo en números, pues saldría más barato educar, repartir condones, lubricantes, dar clases de educación sexual, que andar pagando tratamientos de VIH. Entonces, poniéndolo en números, así Sí, no, el incremento, se habla de un incremento hasta el 30% en el número de casos en el país. La Ciudad de México cuenta con una clínica especializada. Estamos además ya en planes para establecer una segunda clínica en Iztapalapa. Entiendo que ya tiene la asignación presupuestal también para echarse hacia adelante. En garantizar la atención, atendemos, entiendo, aproximadamente a 10,000 personas, más o menos, en la Ciudad de México. Y bueno, pues es parte importantísima de la política de la ciudad de mantener en su funcionamiento adecuado esta clínica y ir ampliando digamos, la capacidad de atención, ¿no? En materia de atención, este año, por primera vez, en el presupuesto de la ciudad, ya se contempla darle a esta área de gobierno que maneja la clínica la posibilidad de tener políticas de prevención, ¿no? Porque, bueno, se hacían en campañas genéricas, pero estamos ya tratando de hacerlo además enfocado directamente a la población, a las poblaciones vulnerables, ¿no? Por el tipo de prácticas sexuales o por ejemplo, los adictos a las drogas, etcétera, ¿no? Entonces, también ir como generando mecanismos de prevención y de atención mayores, ¿no? Entonces, ya se contempló presupuestalmente esto para este año. Creo que, sin embargo, hay mucho más que hacer. O sea, creo que por ejemplo, lo que estamos haciendo con el libro de texto sobre sexualidad tiene un impacto enorme. Estamos rompiendo muchos problemas de comunicación, digamos, entre el Estado y la sociedad y al interior de las familias también, para que puedan platicar con mucho mayor libertad sobre todos los temas de los derechos sexuales, de la reproducción, de la sexualidad como tal. Y creo que eso tiene un impacto mucho mayor del que ahorita quizás estemos viendo, pero creo que las generaciones que ya están, digamos, leyendo estos libros, cambiando su mentalidad, nos van a ayudar mucho más en las tareas de prevención los próximos años de lo que hemos hecho pues los últimos años, que realmente hemos tenido malos resultados como país en materia de SIDA. O sea, los resultados son dramáticos. Que es apostarle al futuro desde ya, viendo los más jóvenes, desde ya. Desde los muchachos que están en secundaria, que tengan una educación diferente a la que muchos de nosotros tuvimos.